Buenas noches, vamos a hablar sobre el problema 1 que consiste en escribir un modelo matemático que representa el contenido de la información de forma general, mencionando factores que relaciona y reescribirlo para un sistema de base 10. Entonces, vemos que tenemos una ecuación. Esta ecuación describe un modelo matemático que representa el contenido de la información en forma general, en donde I sub k es igual al logaritmo de base b del inverso de P sub k. Para esta ecuación sabemos que I sub k es el contenido de la información y I sub k a la vez es adimensional. También sabemos que P sub k es la probabilidad de transmitir m mensajes m sub k y b en el logaritmo es la unidad de bits, que puede ser 2 para una unidad binaria, para un sistema binario, o puede ser 10 para un sistema natural. Entonces, convirtiendo de nuevo, reescribiendo, tenemos que I sub k es igual al logaritmo de base 10 del inverso de P sub k. Entonces tenemos que el contenido de la información es igual al logaritmo de base 10 del inverso de las probabilidades de transmitir m mensajes. Y si queremos convertir de una base a otra, entonces utilizamos la fórmula o la ecuación del logaritmo de base a de x, que es igual al logaritmo de base b de x sobre el logaritmo de base b de a. O podemos decirlo de la siguiente manera también, que el logaritmo de base a de x es igual a la relación del logaritmo de base b de x sobre el logaritmo de base b de a. Eh, Podemos despejarlo y convertir para cualquier sistema de uno a otro. En eso es sobreentendible. Y sabemos que a es la base a convertir y b es la base actual de x en el número que vamos a operar. Gracias. Número 2. Bueno, para generar un código más eficiente en el envío de información, se necesita que todos los mensajes transmitidos estén codificados en diferente número de bits. Una técnica básica que podemos utilizar es, utilizando, valga la redundancia, el logaritmo de Shannon-Fano. Bueno, este logaritmo se expresa en una tabla, como pueden ver aquí, en donde hay columnas para mensajes, las probabilidades de cada mensaje, la posición del número de bits y esto que es más estético, donde indica el número de bits necesarios para el envío de la información o el mensaje. Entonces, aquí podemos ver que cada mensaje tiene distinta probabilidad y, bueno, en la columna I dividimos el mensaje en dos particiones, esta y esta. De manera que la suma de las probabilidades de cada grupo sea la misma. En este caso, un medio y todo esto, la suma de todas las probabilidades sumaría un medio. En donde el mensaje más probable necesita una menor cantidad de bits. Aquí podemos ver que el mensaje más probable es un medio, por lo tanto, solo necesita un, un bit. Entonces, como eh, obtenemos el mensaje más probable, podemos asignarle cualquier valor, porque ya sabemos el valor del mensaje. Entonces, en este proceso dividimos en grupos en la misma partición, asignamos el bit para todos los mensajes con sumas de iguales probabilidades, así como aquí. Tenemos los de un octavo, un 16avo y un 32avo. Entonces, ahora encontramos el código. La información promedio por intervalo de mensaje sería esta codificación, en donde, si se dan cuenta, eh, dependiendo de la cantidad de bits, dependiendo de la probabilidad, podríamos poner una cantidad de bits. Sin embargo, estos cambian. Aquí representamos el mensaje 2 con probabilidad de un octavo, como 100, y representamos el mensaje 3 con, eh, con probabilidad de un octavo, con 1001. Si se dan cuenta, tienen la misma probabilidad, pero como son mensajes distintos y tienen la misma probabilidad, asignamos 3 bits para su envío, pero hacemos un cambio. Ahora, así como en el mensaje 4, 5 y 6, que con probabilidad de un 16avo, asignamos la misma cantidad de bits, pero cambiamos. Si se dan cuenta, para mayor facilidad, utilizamos ambos dos bits similares y donde aquí cambiamos 00, 01 y 10. Y de la misma forma se repite el procedimiento. Aquí solo existe un cambio en el último bit para representar el cambio de mensaje. Entonces, ¿qué logramos con eso? Ahora encontramos el código. Información promedio de intervalo de mensaje es la entropía, que nos daría la entropía máxima que se puede enviar en un mensaje. Dice demostrar ancho máximo. En este caso vamos a partir de esto y también de definir las probabilidades, que en este caso x1 va a tener el valor de alfa y x2 va a tener una probabilidad de 1 menos alfa. Ahora, lo que viene es
derivar esta expresión, que en este caso sería de esta manera. Bueno, ahora lo siguiente es una de las propiedades de los logaritmos, que es el siguiente. Con esto, teniendo estas propiedades, podemos aplicarlas dentro de esto, el cual nos da un resultado de la siguiente manera. Ahora, esta expresión se puede reducir otro poco, la cual nos quedaría de esta manera. Logaritmo de base 2 de 1 menos alfa partido alfa. Ahora, como el resultado anterior nos dio esto, para demostrar o para tener un valor máximo, en este caso la derivada de h respecto de x tendría que ser igual a 0. Para esto, el logaritmo o el valor que tendría que tener aquí adentro tendría que ser 1. Para eso tendríamos que hacer lo siguiente: 1 menos alfa dividido alfa igual a 1. Si despejamos alfa, en este caso nos daría que alfa tendría... Con esto determinamos el valor de alfa, por lo cual P de x sub 1 igual a P en función de x sub 2 igual a un medio. Sería la probabilidad de ambos que tengan un medio para que h en función de x sea el máximo. Lo cual está representado de la siguiente manera. Que si nos podemos dar cuenta, este valor nos daría el valor igual a 1. Bit por mensaje. Buenas noches, mi nombre es José Daniel Reyes Mendizábal y vengo a explicarles la resolución para el problema número 4 del examen parcial. Lo tengo de esta manera en formato PDF para disminuir el tiempo de realización de cálculos y todo lo que se necesita para este problema. Entonces, lo siguiente, tenemos el enunciado del problema 4, el cual dice: una señal análoga con frecuencia máxima b Hz y muestra a Nyquist rate tiene muestras que son cuantificadas en 4 niveles. Los mensajes Q1, Q2, Q3 y Q4 son independientes y tienen probabilidades P1 igual a P4 igual a un octavo y P2 igual a P3 igual a 3 octavos. Encuentre information rate de la señal. Entonces, primero tenemos las probabilidades para cada mensaje: P1 igual a un octavo, P2 igual a 3 octavos, P3 igual a 3 octavos y P4 igual a un octavo. También en el problema tenemos que la frecuencia máxima B, entiendo que se refiere como al ancho de banda, entonces el valor de R sería igual a 2B y R es la tasa de mensajes por segundo. También se necesita una ecuación que defina la información promedio por intervalo de mensajes. En este caso tenemos la siguiente ecuación, que es la información promedio por intervalo de mensajes, también conocida como entropía, y está modelada de esta manera. Se puede notar que el logaritmo que se utiliza en esta ecuación es en base 2, debido a que esta ecuación nos da dimensionales de bits por mensaje. Entonces, por los bits nos referimos al sistema binario y también sabemos que el sistema binario es un sistema de base 2. Entonces, por eso mismo se utiliza logaritmo en base 2. Al hacer las sustituciones correspondientes de cada probabilidad en la ecuación de la entropía, encontramos el siguiente valor para cada una de las multiplicaciones del logaritmo por la probabilidad. Tenemos 0.375, 0.53064, 0.53064 y 0.375. Esto nos da un valor para la entropía de 1.81 bits por mensaje. Ahora, con la información que ya obtuvimos de la tasa de mensajes por segundo y de la entropía, podemos encontrar la tasa de información, o también conocida como information rate, que es lo que nos pide el problema. Y en esta tenemos que R, information rate, es igual a R minúscula tasa de mensajes por segundo por la entropía. Entonces multiplicamos 2B por 1.81 bits por mensaje, y con esto encontramos que information rate de la señal será 3.62B, refiriéndonos a 3.62 veces la
frecuencia máxima de la señal análoga, bits por segundo. Y con esto encontraríamos el valor de information rate que nos está pidiendo el problema número 4 del examen parcial. Gracias. Hola, yo soy Kevin Castro. Entonces yo voy a explicar el problema número 5. Entonces el problema es que considera una fuente de dos mensajes X y Y con duración de X en 0.2 segundos. La duración de Y es 3 veces la duración de X. La probabilidad de X que ocurra es el doble que la de Y. Y el tiempo entre los mensajes es 0.2 segundos. Entonces aquí subrayado tenemos nuestros datos importantes. Entonces dice que la X es 0.2 segundos de X. El tiempo en Y es 3 veces el tiempo de X, entonces 0.6 segundos. Ahora, para la probabilidad, dice que ocurra X es el doble que la de Y. Entonces la probabilidad de X es el doble que la de Y. Por lo cual, por estadística, tenemos que la probabilidad de la suma de la probabilidad de estos dos nos tiene que dar 1. Entonces, para que nos dé 1, tendríamos que sumar 2 tercios más 1 tercio. Y esto nos daría 1. Ahora, ya viendo esto, lo de estadística, pasamos a los temas de comunicaciones. Que aquí tenemos que es la función entropía, que es, se multiplica el contenido de la información del símbolo por la probabilidad del símbolo. Es la sumatoria de esto. Entonces, el negativo es la sumatoria de la probabilidad del símbolo por el logaritmo de base 2 por el logaritmo base 2 de la probabilidad del símbolo. Y esto nos quedaría en bits dividido símbolo. Ahora, sustituimos los datos, que sería la probabilidad de X, que sería 2 tercios. Y el logaritmo de 2 tercios menos 1 tercio, que es la probabilidad de Y, logaritmo de 2 de 1 tercio. Entonces nuestro resultado nos queda 0.9182 bit símbolo. Ahora, vamos a la siguiente parte. Necesitamos calcular el tiempo promedio por símbolo. Entonces el tiempo promedio por símbolo sería la suma de la suma de la multiplicación la sumatoria de la multiplicación de la probabilidad del símbolo por el tiempo del símbolo. Entonces aquí tenemos la probabilidad de X por el tiempo de X más probabilidad de Y por el tiempo de Y más el tiempo de espacio. El tiempo de espacio lo menciona en el problema, que es 0.2. Ahora, sustituimos valores, que Px es 2 tercios por el tiempo 0,2 más 1 tercio de probabilidad de Y, y el tiempo 0,6 más el tiempo de espacio, que sería 0,2. Ahora, el tiempo promedio de símbolo sería 8 quinceavos o 0.53 segundos símbolo. Ahora, para la velocidad promedio del símbolo es el inverso del tiempo promedio por símbolo. Entonces, sería R es igual a 1, el inverso de TS sería 1.875 símbolo por segundo. Ahora, el problema nos pide la tasa de información o el information rate. Entonces, el information rate lo calculamos por medio de la multiplicación del promedio de la velocidad por símbolo, que es R, y nuestra entropía. Entonces sería 1.875 símbolo segundo por 0.9182 bit símbolo. Entonces se descartan símbolo y nos queda 1.721 bit símbolo. Y esta es nuestra respuesta.